Hola amigos, nos encontramos en el Pub Lubyanka, en La Soledad. Hoy estamos aquí grabando el cuarto capítulo, ¿sí es el cuarto? El cuarto capítulo de Polas Opuestas, en el cual hablaremos sobre la injusta sanción que se le está haciendo a Petro. No solo la sanción pues, económica, las sanciones económicas que ya hemos visto, sino la sanción política. El pasado 24 de octubre la Corte Constitucional declaró exequibles, o sea, acordes con la Constitución, dos normas legales, la cual podrían truncar eventualmente el futuro político del ex candidato presidencial Gustavo Petro. En la Gaceta del Congreso se puede ver cómo el senador Gustavo Petro votó positivo a el artículo de la ley que sancionaba las inhabilidades por sanciones fiscales. Entonces yo me pregunto, cuando es para él no valen, pero cuando es para el resto sí. ¿Quién va a responder por los 337.000 millones de pesos que le debe Petro al Estado colombiano? Pues la idea es porque lo vamos a defender absolutamente. Tenemos todos los argumentos para decir que lo que están haciendo es persecución política, así que acompáñenos porque el programa de hoy va a estar súper... ¿Ya? No. Bienvenidos, estamos en Lubyanka, estos son Polas Opuestas y hoy vamos a hablar de la sentencia de la Corte donde sanciona a los que quieren ejercer cargos públicos por tener unas multas. El caso es Gustavo Petro por los subsidios que dio en el transporte. Juan Camilo, ¿qué es lo que pasa pues, en la alcaldía de Petro con estos subsidios y con la sentencia del Contralor? Bueno, básicamente primero hay que decir que el Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, es una ficha puesta por Cambio Radical y principalmente por el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Partiendo de ahí se gesta toda una persecución política maquillada con fallos jurídicos para afectar la imagen del exalcalde y hoy día senador de la República. Juan Carlos Granados en el 2011 recibió 200 millones de pesos, que fue el pacto que presentó previo a su elección como gobernador de Boyacá, y este pacto se da para que él pueda beneficiar a Odebrecht por medio de adjudicación de contratos de infraestructura vial. Josías, el Contralor que puso la sanción a Petro está hoy muy cuestionado, lo están investigando. ¿Tú cómo ves esto para el caso de Gustavo Petro y qué legitimidad tenía el Contralor para tomar esta sanción? Bueno, hay que diferenciar el caso particular del Contralor con la acción institucional de la Contraloría. Aquí el Contralor deberá enfrentar, por supuesto, todas las acciones de la institucionalidad, pero no por eso significa que Gustavo Petro tenga una especie de blindaje a una conducta que la institucionalidad halló culpable de un detrimento al patrimonio del erario público. De ahí que resulta muy interesante es preguntarse, aparte, dejando aparte el tema del Contralor, es si Gustavo Petro, que otra vez está envuelto en una responsabilidad fiscal, es decir, de dineros públicos que derrochó, que administró de forma indebida, va a responder esta vez, o si estará buscando entonces otro indulto, que el indulto o el perdón o el sabotaje no significa la salvación o la anulación de la conducta indebida. Lalis, ¿de qué indulto habla Josías? Como para que nos des un contexto, pero también llegar al punto de qué pasó con la sanción que había en la Fiscalía y en la Procuraduría del mismo caso. Lo primero que hay que decir es que acá le están pasando por encima al principio de derecho penal. Dos, la multa que le pone la Contraloría a Gustavo Petro fue por subsidiar personas, más bien para mitigar la desigualdad social que había en Bogotá en ese momento y que ha existido durante mucho tiempo. No hubo un hueco fiscal porque les aseguro que donde Gustavo se hubiese robado 50 pesos, Gustavo estaría tras las rejas. Número dos, Petro no tiene ni delitos, ni está condenado por un juez, ni absolutamente nada de eso. O sea, es un ángel. Pues más que el ex procurador Ordóñez, sí. Y más que el Contralor, por el cual te recuerdo que el Centro Democrático también votó, la gente que hace parte del Consejo de Bogotá, votó como Ángela Garzón. 6 concejales del Centro Democrático, hoy día 2 precandidatos a la alcaldía, votaron. 9 concejales de Cambio Radical, corrupción radical se deberían llamar realmente. Pero bueno, digamos que cuando sale el fallo, más bien cuando condenan a Gustavo y le ponen una multa, el Tribunal de Cundinamarca lo suspende de manera provisional la multa que le pone la Contraloría, pero ojo, acá hay un pedazo bastante importante y es que la CIDH le quita, pues en ese momento, lo que le habían impuesto, que era quitarle los derechos políticos, y les voy a decir por qué. Porque el artículo 23 de la CIDH habla de que a las personas se les quitan sus derechos políticos
cuando cometen, o más bien cuando los juzga un juez en su país por un delito penal. Gustavo no tiene delitos penales, es decir, que no le pueden quitar sus derechos. Lo que decía Juanca tiene mucha razón. Lo que están haciendo es impidiendo que Gustavo llegue a la presidencia porque saben que posiblemente llegue. Si es que lo que están haciendo me parece fatal y aparte le están pasando por encima a la CIDH. Respetable que eso le parezca a usted, pero no significa que no me parece, eso está en el artículo 23. Aquí siempre se trata de vender humo. Petro está promoviendo, obviamente, toda una cantidad de cortinas, está tratando de vender que es un tema contra él, pero vamos al foco del asunto. ¿Qué es lo que está pasando? El 24 de octubre, la semana pasada, la Corte Constitucional declaró dos normas, una del Código Disciplinario y otra de la ley que regula el trámite para la responsabilidad fiscal, que lo que hacen es inhabilitar o impedir que una persona que tiene una deuda con el Estado por detrimento patrimonial se posesione en un cargo público. Esta norma no es, como están diciendo ellos, que una mano oculta que está detrás. Esta norma ya había sido demandada por lo que tú mencionas, el artículo 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en el 2006. Y la Corte la había declarado constitucional. O sea que es, dentro del ordenamiento jurídico, es válido y por ese tipo de sanciones. Pero ya hay un fallo. No, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no, te equivocas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de López versus Venezuela, dice que la prohibición que está en la Carta, que dice que tiene que ser un juez penal, no es absoluta ni exclusiva, porque apelando al principio de evolución normativa de las sociedades, se permite, lo dice, otro tipo de sanciones atendiendo a temas fiscales, atendiendo a temas disciplinarios. ¿Qué es lo que menciona? Que tiene que guardarse una proporcionalidad y una racionalidad. La Corte lo que hace es analizar si esa sanción es razonable y es proporcional, y determina que lo es, porque está promocionando deberes como son las finales, la finalidad del Estado y la buena gestión administrativa. Miguel, Leopoldo López es el caso de Venezuela, donde el Contralor pone una sanción y se deja que Leopoldo López no pueda ser candidato al cargo que estaba, creo que era gobernación en ese momento, o presidencia. No, le impiden presentarse a un cargo público, pero porque la Corte misma, en el comunicado que sacó la semana pasada, analiza y dice que el caso de López no aplica. ¿Por qué? Primero, la Corte Interamericana... Pero la CIDH... la Corte Constitucional... Pero la CIDH... La CIDH determina que falla a favor de Leopoldo López. Claro, pero ¿por qué ese caso y luego no es Venezuela homologable? en el 2010 porque se sale primero, lo que está CIDH vendiendo Petro, y te recomiendo que te leas la sentencia de la Corte Interamericana, dice que el artículo 23 no es absoluto y que se pueden otro tipo de sanciones que no sean penales ni por un juez. Primero. Segundo, lo que se menciona en el caso López es que no había ni proporcionalidad ni razonabilidad. ¿Por qué? Porque una autoridad competente de ese momento de la Contraloría estaba poniendo una sanción de multa de $1.000 y lo está inhabilitando por 6 años para que precisamente no pudiera aspirar a un cargo público que estaba libre. Entonces dice, es desproporcional sancionar a una persona 6 años frente a una multa de $1.000 no más. No hay proporción en la sanción y además de eso, daba unas facultades absolutas al Contralor para que él decidiera en 5 años si le podía meter una sanción auxiliar o adicional o no. Por eso le tratan en ese caso, vio la carta. La otra no. Uno de los argumentos que utiliza Gustavo Petro para su defensa es decir que este es un fallo completamente político y que pues, es desproporcional la multa que le ponen y que es impagable. ¿Cómo es esto? No, pues por supuesto que esto es una persecución política y más allá de que veamos cómo se tranza el ordenamiento jurídico para afectar solamente a algunas personas y privilegiar a algunos que tienen corona como Peñalosa, que sucede un caso que lleva más de un mes, de hecho todavía se ven problemas de las basuras aquí en Bogotá y que todavía no se sanciona, que todavía no se le impone una multa como tal, no se destituye, no se hace un escándalo, no se hace todo esto. Por encima de todo esto de lo que estamos hablando jurídicamente, es obvio que hay una persecución contra funcionarios como Petro, los cuales obviamente son un peligro para una clase que no entiende que se obtuvieron pues, bastantes votos, bien sean de Petro, bien no sean de él. Aquí no se trata solamente, aquí no se trata de defender solamente a Petro, se trata de defender a los políticos, bien sean de derecha o izquierda, para que ninguno pase por ninguna clase de persecución, que todo esto se ajuste a la norma. ¿Qué pasa? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había hablado sobre esto y hay un tratado que está avalado aquí en Colombia, que no se puede ir a respetar. Ahora, tú hablabas del artículo 23. Ya se pronunció la Corte. La Constitución está por encima de todas las normas y esa es la realidad. Y entonces, la idoneidad hay que esperar a ver cuál es la ratio decidendi. La final, la sentencia que de verdad termine aplicándose
contra Petro, que definitivamente le quite los derechos políticos, porque aquí lo que estamos hablando es carreta, aquí lo que estamos diciendo es cosas que ni siquiera están completamente decididas. ¿Cómo vamos a hablar de una sanción a un funcionario público si ni siquiera existe una sanción penal? Entonces no se le pueden quitar esos derechos a él. Entonces, ¿qué hacía Ordóñez presentándose como precandidato a la presidencia, como candidato con los 300 votos que tuvo? Para unos sí, para otros no, esa es la pregunta. ¿Cuál sanción? Me encanta eso, me encanta lo que acaba de decir Wally, y entonces acá hay un punto común, para unos sí y para otros no. Yo quiero retar públicamente hoy a Lalis, a Juanca y a Wally para que me digan algo. En la Gaceta del Congreso se puede ver perfectamente, todos lo pueden ir a buscar, que el senador Gustavo Petro votó positivo al artículo de ley que crea la inhabilidad por sanciones fiscales. Mi primer pregunta es, entonces, cuando es para Gustavo Petro, no, y salgamos a defender que tenemos muchos votos y que llenamos plazas. Ahora, que el tema del Contralor y los vi dándose como mucho la batalla de eso, les quiero preguntar, ¿y qué pasa con la sanción que debe pagar Gustavo Petro a la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Tampoco? O sea, ¿cuál es la excusa en ese momento? Vamos al Congreso a ver qué dicen los congresistas sobre esta sanción a Gustavo Petro. ¿Qué hubo? Yo saludo a cada uno de los fachos, los mamertos y hasta los tibios del centro. Estoy aquí, en el Congreso de la República, en la casa de los honorables parlamentarios, de los honorables padres de la patria. Vamos a ir en busca de algunos legisladores. Hay una clara inhabilidad, si uno no paga lo que debe no puede posesionarse. Entonces, lo que a uno le preocupa es que siempre existan quienes quieran estar por encima de la ley tiene que ser igual para todos. Bueno, yo creo que esa es una nueva estrategia para intentar frustrar la carrera política de Gustavo Petro y sobre todo va en contravía de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice claramente que las inhabilidades en política solamente podrán ser posibles mediante una sentencia penal, no mediante decisiones administrativas. Que estoy de acuerdo que la ley tiene que aplicarse cuando la gente tiene una sanción, una multa, cuando han gobernado mal, pues deben de pagar. Eso es una forma de hacer las cosas sanas en un país como Colombia, donde hay tanta corrupción, y no solamente con Gustavo, con todo el que tenga que ver con esos temas, sea de cualquier partido, la ley es para cumplirse. Son 8 millones de votos que se obtuvieron en la campaña, lo que le dio a él la curul aquí en el Senado, y eso sencillamente es atentar contra la oposición. Bueno, esa fue disque mi entrega para Polas Opuestas. Yo me despido acá, desde el Honorable Congreso de la República. Bueno, Josías, ¿tú crees que la curul de Gustavo Petro, que se ganó por el estatuto de oposición, está en peligro en este momento? Yo creo que la curul es lo de menos. Aquí el asunto es la responsabilidad sobre el detrimento que cometió Gustavo Petro. Lo que es interesante hoy para el país es quién asume la responsabilidad, no solamente políticamente, sino económicamente, con el detrimento patrimonial que ha surgido para el país durante los malos manejos de Gustavo Petro. ¿Quién responde? En esta vez, ¿quién va a responder? ¿Buscará un insulto, una marcha, una fumatón para no responder? Lalis. Concreto. Lo que quiero decir es, por las cosas que han estado sancionando a Gustavo, es por lo que mencioné anteriormente, y es por el tema de mitigar la desigualdad social, y creo que eso es de lo que menos han hablado. El hecho de coger y subsidiar a personas que de verdad necesitaban el uso del Transmilenio, como son las personas de la tercera edad, como son los estudiantes y como son las personas del CISBEN, de eso no hablan porque no les interesa la inclusión social. Discúlpame. Entonces de eso no hablan. Ahorita decían algo de las basuras, tampoco hablaron del plan de basura cero que ayudaba a los recicladores. Entonces mi punto va a cómo condenamos a una persona de esta manera, pero mal, o sea, la atacan de una manera impresionante, cuando ha hecho cosas absolutamente buenas en cuanto ayuda a la desigualdad social. Hizo cosas buenas. Discúlpame. Acaba la lista, Miguel. Sí, segundo punto, creo que hay una cosa absolutamente importante y es la CIDH, no se les va a pasar por encima, pero quiero aclarar una cosa. Lo que decíamos de Leopoldo López es muy cierto. Venezuela se sale en el 2010 para no reconocer ese fallo de la CIDH para devolverle los derechos políticos a Leopoldo López. Entonces mi pregunta es, ¿Iván Duque se saldrá de la CIDH para negarle los derechos políticos a Gustavo? Entonces en ese momento
sí, sería una persecución política como ha sido hasta el momento toda la carrera de Gustavo. Miguel, ¿es una persecución política o no? Pero si hay un tema de la victimización que tiene el candidato Petro, es que cuando lo toca él algo, entonces es una víctima y todo el sistema y la mano negra está detrás de él. Cuando él, como le acaba de demostrar Catalina Suárez, él votó esta norma a favor. Él estaba de acuerdo con la sanción disciplinaria, está en la Gaceta del Congreso. Pero además de eso, ¿cuántas investigaciones penales, disciplinarias y fiscales no pidió Petro cuando fue senador? Y ahí sí las pedía y las exigía, pero le toca a él y entonces ahí sí todo el mundo tiene que cambiarla. Tú le estás diciendo, Petro hizo cosas, pero la ley aplica para todos y eso es del Estado de Derecho. Ahora, él tiene recursos para interponer cómo suspender la sanción y eso es dentro del Estado de Derecho. Lo que no se puede hacer es que por una persona se trastoque todo el ordenamiento, porque ahí sí entramos en la tiranía, porque eso es lo que hace Maduro y lo que han hecho otros regímenes. Miguel. Porque me toca a mí, cambiemos el sistema. ¿Cuál? Como Uribe, el tirano mayor. Uribe cuando la Corte falló en la segunda reelección, cuando Uribe falló en la segunda reelección, él lo aceptó y se bajó. A mí me parece muy chistoso que se hable de Petro con el... No es chistoso, con el porque déficit. es de dinero. Es chistoso porque solamente se toca a esta persona por la cantidad de la popularidad que tiene. Es como cuando yo me enfrenté con Josías, pues lo atacan más a él porque yo soy más popular que Josías, ¿no? Entonces eso mismo pasa. En este momento Petro es popular. Ahora, Yo quiero decir varias cosas. ¿O no las quiere? A todos ustedes. La primera, lo último que le conviene al Centro Democrático a cualquiera de nosotros es prestarnos para que entonces Petro utilice esto para victimizarse y entonces hagan toda una película y lo que él está acostumbrado. La segunda, a mí sí me preocupa realmente, digamos que él no pague esto y se cree algo como que la favorabilidad de un político está por encima del Estado. ¿Sí? Yo hay algo en lo que puedo llegar a un punto de acuerdo con ustedes y es que estoy de acuerdo en que él pague lo que debe, las sanciones no solamente en la Contraloría ni solamente como lo que se está investigando, sino que realmente haga esto y no se le quite la opción de seguir siendo un dirigente de este país y un gobernante y esto, porque que pues no se le quite digamos que claro, en eso estoy de acuerdo con Alice porque pues no podemos digamos que oprimir la oposición. Pero yo sí digo que no se puede permitir entonces que porque miremos la favorabilidad que tenemos, avancemos en ese sentido y olvidemos las multas. Acá cuando un gobernante sube tiene que hacerlo con responsabilidad, no porque era más fácil y no sube la favorabilidad, entonces demos subsidios sin estudio a todo el mundo, porque eso tiene hoy en detrimento a Bogotá. ¿Qué papel juega Vargas Lleras y el Contralor de Cambio Radical, como lo nombra Gustavo Petro y la corriente de Gustavo Petro en este embrollo de la demanda? Lo más importante, televidentes, es que sepan que se le deben respetar los derechos políticos en el fallo del número 23 de la CID. Partiendo de allí, quiero decirles que Germán Vargas Lleras es el que está más empeñado en que Gustavo Petro pierda esa curul para lograr la presidencia y para poner otra vez alcalde en Bogotá, coayudado de los precandidatos del Centro Democrático y de sus 9 concejales. Bueno, vamos a concluir rápidamente, Josías. O sea, usted está diciendo que Vargas Lleras ya es del Centro Democrático. Tienen el acuerdo político, hace un mes se reunieron. Primero hay que poncharon ubicarse en en el panorama político de Bogotá. Son Pero mayorías quiero en decirle Congreso para y en el reflexión Consejo de de los Bogotá. televidentes Son una Espera, cosa. sí, Quiero hay que decirle concluir. sobre el referente del panorama que nos queda en esta conclusión. Lo que debe Gustavo Petro, más de 337.000 millones de pesos, son 5 veces de lo que costó para que no se pueda hacer, para que no se pueda hacer, para que no se No, pero espérate que déjalo hablar. Juanca. Perdón. Los 337.000 millones que debe Gustavo Petro al Estado colombiano son más de 5 veces de lo que costó Agroingreso Seguro. La Corte dijo que Andrés Felipe Arias no se robó un peso, pero está aún así en Estados Unidos frente al tema de la justicia. Gustavo Petro, que debe 5 veces más, está una curul campante. Lo que queremos ver hoy los colombianos es la responsabilidad, es la respuesta de una persona que tiene un liderazgo en Colombia frente a la institucionalidad. ¿Cómo responde? Ahí la pregunta es, ¿van a responder o qué van a hacer? ¿Van a buscar un indulto? ¿Van a buscar una fumatón? ¿Se van a seguir burlando? ¿O le van a decir al Estado, aquí estamos, Catalina, para respetar el Estado de Derecho? Catalina. Me preocupa que entonces ya vamos en que cumplir con lo que dice la ley va en la favorabilidad que tiene un político o la capacidad que tiene de llenar plazas. Entonces así, pues que no creen más leyes y que los políticos hagan lo que quieren, porque para tener votos, muchos, para cumplir con la ley, ¿cuántos? ¿Cuántos Y han Uribe va a Camilo. cumplir
Concluye. Andrés Felipe Arias no cumplió la ley. Ajá. Ordóñez ¿Cómo no que la no? cumplió. Y Uribe con la reelección No, pero fraudulenta no, tampoco Andrés la Felipe Uribe no cumplió. respetó el fallo de la Corte Andrés Felipe Constitucional. Arias no estaba cultivando El café, subsidio por de eso Gustavo está preso Petro en era esta para Yo hubiera Uribe, querido como ver a le indicó, Uribe le llamando a la respetaban, no se están masa a escuchando. revelarse cuando la Corte Constitucional dijo que no podía reelegirse por segunda vez. Él la respetó. Yo quiero ver a Petro respetar las sentencias de la Corte Constitucional. Danis, conclusión. Mis conclusiones, fuera de todo lo que ellos ya han dicho, creo que lo primero es que esto sí es una persecución ¿Van a política responder contra o no? Gustavo Petro. La deuda que tiene Gustavo es impagable, es súper impagable, así que lo que están haciendo es violentándole sus derechos políticos. Número 3, hay que respetar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le protege los derechos políticos a Gustavo. Así que esto no es de si tiene favorabilidad o si es si llena plazas o no, Es es de simplemente responder. ¿Cuál la corte ley. tú estás Así que por hablando? favor, respetar Si fuera Uribe, los ¿usted derechos diría lo políticos. mismo? Vale. Primero decir que lo de Arias es totalmente diferente a lo de Petro, porque primero Arias le dio subsidios a los ricos. El subsidio que dio Petro, como lo defendió la editorial del Espectador, era un subsidio que era para la gente. Es una cosa totalmente diferente, que no se pensaba que iba a ser un detrimento, que es una parte de lo que hablaba ahorita, de que son cosas que son decisiones que pueden terminar en un detrimento. Sí, Es detrimento puede y hay que terminar, responder. pero Hay que esperar a que se entonces, sentencie. a lo que vamos ¿es una persecución política? Por supuesto que sí. De esto se trata, es un entramado que viene desde hace rato, ha pasado ya con Piedad Córdoba, pasa ahora con Gustavo Petro. Son cosas totalmente diferentes a las que se están exponiendo acá, pero que hacen mucho daño a la democracia. Esto no lo debería soportar ningún político, ni derecha ni izquierda. Lo que pasa en este momento es que está congelado por el Tribunal de Cundinamarca. Vamos a ver cómo sigue este tema. Muchas gracias a todos los que nos vieron hoy en Polas Opuestas y salud. Salud. Y que se respete la ley y la democracia. Sí, ojalá. Y que el Contralor El Estado de responda por Derecho, el Estado de